En la recta final de una misión en Marte, un grupo de astronautas se prepara para abandonar la base. Pero cuando uno de ellos desaparece, el equipo descubre que algo extraño se esconde bajo la superficie. Sin comunicación y con el tiempo agotándose, deberán contener una amenaza que no solo pone en riesgo la misión, sino también la supervivencia del grupo. En medio de una densa tormenta de arena marciana, Vincent conduce el rover a través del polvo rojo que azota el horizonte. A su lado, Rebecca vigila los sensores mientras avanzan a recoger a la científica Kim Aldrich, que trabaja sola recolectando muestras en la superficie. Al subirla al vehículo, regresan hacia la base Tantalus, donde el resto del equipo los espera. Tras 6 meses de investigaciones sin resultados, la decepción flota en el aire, no hay rastros de vida. Solo les quedan 19 horas antes de que la nave Aurora llegue para relevarlos y llevarlos de regreso a casa. Pero algo, allá afuera, todavía no fue descubierto. Mientras la frustración pesa en el aire por la falta de descubrimientos, el científico Marco Petrovich apenas oculta una sonrisa. Se acerca al capitán Brunel y le pide hablar a solas. Dice que necesita salir al exterior para reparar un sensor antes del despegue final. Brunel accede y Marco se prepara para salir junto al oficial de comunicaciones Richard Harrington. Desde el laboratorio, sospechando de Marco, Kim ignora las advertencias de sus compañeros y se infiltra en su computadora personal. Pocos clics después, lo descubre. Marco encontró algo que cambiará la historia de la humanidad. Bacterial cell division. Mientras tanto, Marco y Richard llegan a la zona del hallazgo a bordo del rover, cruzando la árida superficie marciana bajo un cielo cubierto de polvo rojo. Desde la base, Brunel intenta comunicarse con Richard y le pide hablar directamente con Marco, pero este ya se encuentra fuera del vehículo, recolectando muestras. Al abrir una de las rocas, Marco observa algo imposible, una estructura viva, orgánica, latente. Richard salta del rover para asistirlo, pero ya es tarde. Brunel y Dalby arriban al lugar del accidente y solo encuentran a Richard, aún sobresaltado. Sin el equipo necesario para descender, Brunel decide no arriesgarse. Junto a Richard, regresan al rover para volver a la base lo antes posible. Dalby, en cambio, se ofrece a quedarse junto al cráter, esperando su regreso. Apenas ingresan a la base, Brunel reúne al equipo en la sala principal y les informa con tono grave lo sucedido. De inmediato, ordena preparar los equipos de descenso y recuperación. Pero antes de que puedan organizarse, Kim los interrumpe. No muestra preocupación por su compañero perdido, sino que pregunta sin rodeos cuando planean anunciar el hallazgo de vida a la Tierra. Los demás la miran con desaprobación. Y Richard, visiblemente alterado, la enfrenta. La tensión escala y ambos discuten acaloradamente frente al grupo, hasta que una alerta sonora los interrumpe. El centro de control desde la Tierra envía un mensaje. Autorizan el descenso para recuperar el cuerpo, incluso si eso implica poner en riesgo a otros tripulantes. Brunel le comunica a Dalby que están en camino, y en ese momento, cuando el equipo de rescate llega al sitio del accidente, Rebecca y Irwin se separan para inspeccionar el rover. Mientras Brunel y Vincent se acercan a la fosa, intentando establecer contacto con Dalby, pero ella no responde. Todo indica que descendió por su cuenta en busca del cuerpo. Sin margen para esperar, Vincent se asegura al arnés y comienza a bajar lentamente entre el vapor espeso y la oscuridad total. El silencio es abrumador, pero pronto, entre las grietas de la roca, algo capta su atención. Una extraña forma orgánica crece adherida a la superficie marciana. La visión lo perturba, su respiración se acelera, el pánico lo domina. Desde la superficie, Brunel nota que algo anda mal y ordena que lo suban de inmediato. Mientras tanto, Irwin inspecciona el terreno y descubre 2 pares de huellas que se alejan del rover y van directo hacia la base. Si Dalby encontró a Marco con vida, ¿por qué no lo llevó en el vehículo? Avisan a la base que se preparen para recibirlos, y en los sensores detectan que están a solo 50 metros. Richard se prepara para recibirlos, mientras Kim observa las cámaras externas. Cuando abre la esclusa, lo que encuentra lo deja sin aliento. Marco está irreconocible. Sin previo aviso, lo ataca con un taladro. Kim llega justo cuando Dalby también ingresa, completamente alterada. La científica corre por la base perseguida por la infectada hasta que ésta logra alcanzarla. Con su último aliento, Richard alerta al resto del equipo, que corre hacia la base para ayudarlos. Kim escapa y logra encerrar a ambos infectados en el laboratorio. Cuando Brunel entra en la base, se encuentra con sus compañeros transformados en una especie de zombies. El capitán los entretiene mientras Kim escapa, y cuando es su turno, Marco lo hiere en el hombro. Herido y con el traje rasgado, sus compañeros lo asisten mientras Kim rompe la cerradura de la esclusa. Vincent y el resto no entienden lo
que hace, pero cuando se acercan a la ventanilla, ven la realidad en la que ahora están inmersos. Trasladan a Brunel hasta el otro domo, donde comienzan a tratar su herida. Cuando le quitan el traje, se encuentran con una infección que nunca antes habían visto. Kim se sorprende por la extraña imagen y sospecha algo que enseguida confirman. El capitán actúa de forma extraña, pero el resto logra reducirlo. A pesar de no tener pulso, Ken se asegura de que no pueda moverse y lo ata a la mesa. De pronto, una explosión sacude la base. Marco y Dalby volaron la bóveda desde adentro y lograron salir. Deciden comunicarse con la base espacial Aurora, pero la radio no funciona. Estarán atrapados con esas cosas hasta que la arreglen. Vincent propone un plan desesperado: cruzar el conducto de oxígeno que une ambos domos, llegar sin ser visto y reparar la radio para pedir ayuda. No hay otra opción. Pero antes de que pueda moverse, los sensores anuncian una nueva amenaza. Marco y Dalby están en la esclusa, golpeando para entrar, y justo en ese instante, otro peligro se manifiesta desde adentro. Brunel despierta, transformado. Ahora es uno de ellos. Please, Lane, just stop. Vincent se ajusta el casco y desciende al túnel, internándose en la oscuridad mientras sus compañeros activan una distracción para mantener a Marco y Dalby ocupados. Al llegar a la base, el silencio sepulcral revela los restos de una brutal batalla, pasillos destruidos y señales de lucha. Avanza hasta la sala de comunicaciones, rehace los fusibles y logra encender la radio. De pronto, todo queda a oscuras, alguien más merodea entre las ruinas. En el otro domo, sus compañeros buscan una forma de detener a los infectados utilizando antibióticos. Inyectan la solución a Brunel, y luego de unos segundos, el capitán deja de convulsionar. El fármaco funciona. Abren la esclusa para atraer a los infectados, y al morder el anzuelo, liberan la medicina en el aire, pero en ese momento, se dan cuenta que el efecto del antibiótico solo es temporal. Mientras tanto, Vincent rastrea el fallo eléctrico y se topa con Richard ya transformado, que lo ataca con furia. Un forcejeo tenso termina con Vincent reduciéndolo y echando a correr de regreso al conducto, con Richard pisándole los talones. Rebecca abre el panel al otro lado, la despresurización arranca el aire del corredor. Richard irrumpe tras ellos, y Kim lo retiene, dando tiempo al resto para huir. Cuando logra sacárselo de encima, corre hacia la compuerta y entonces Irwin la encierra junto a Richard condenando a la científica. Cuando Rebecca le pregunta dónde está Kim, de pronto, el efecto del antibiótico se termina y antes de que escapen, Marco hiere a Rebecca. Con un último esfuerzo, cierran la esclusa tras de sí y corren al rover. Ahora solo les queda acelerar hacia la zona de despegue, con los infectados persiguiéndolos. Vincent asiste a su compañera y trata de tranquilizarla. Se refugiarán en algún lugar y esperarán a que el rescate llegue. Irwin aparece agitado, el vehículo no tiene energía suficiente para llegar a la zona de aterrizaje, pero entonces recuerdan que el segundo vehículo quedó junto al lugar del accidente de Marco. Retoman el viaje, con la energía que les queda en busca del otro rover, y al llegar Irwin sale con cautela a revisar que no haya sorpresas. Se acerca lentamente, solo con una linterna como defensa, y al entrar lo encuentra vacío. Sin perder tiempo, se comunica con el rover 1 y le pide a Vincent que abandone a Rebecca, ella podría estar infectada. Vincent se niega y corre hacia el rover 2, pero Irwin, sin mirar atrás, se aleja a toda prisa. A lo lejos, los infectados, que venían siguiendo sus huellas, los encuentran y Vincent y Rebecca aceleran hacia la tormenta que se avecina para perderlos. Una vez que la energía se acaba, solo les queda esperar a que amanezca y que el sol cargue las baterías, siempre y cuando los infectados no los encuentren. Al amanecer, el rescate inicia su descenso hacia la zona de aterrizaje. Vincent despierta cuando escucha el aviso de la Aurora de que pronto aterrizarán. Cuando va a avisarle a Rebecca, no la encuentra. Sigue las huellas con la poca batería que el sol pudo cargar y a lo lejos la encuentra. Se comunica con ella y en su auricular escucha como los síntomas de la infección ya le están haciendo efecto. De pronto, la batería se vuelve a acabar y Vincent sale del rover en busca de su compañera, pero ella no quiere arriesgarlo. Rebecca quita su casco y en segundos su pulso se apaga. Nuestro protagonista se defiende como puede y luego de reducirla, la elimina. En ese instante, el módulo de aterrizaje de la Aurora aparece en el horizonte. Vincent lo ve a lo lejos y también ve a sus compañeros que se acercan lentamente. Intenta comunicarse con el rescate y les pide que no abran las compuertas, pero no lo escuchan. De pronto, Irwin aparece con el rover a toda velocidad. Mientras nuestro protagonista se acerca al módulo, escucha cómo los infectados los atacan a todos, eliminándolos uno a uno. Oculto entre la nube de polvo marciano, Vincent logra
logra entrar al módulo sin ser visto por los infectados. Cierra la compuerta tras de sí y por un instante todo parece en calma. Pero al llegar a la sala de navegación, se encuentra con Irwin, ya visiblemente infectado. Sentado frente a los controles, Irwin activa la secuencia de despegue, está decidido a regresar a la Tierra. Vincent intenta detenerlo, pero su compañero lo reduce con brutalidad y vuelve a su asiento. La nave se eleva, y en medio del ascenso, Vincent se reincorpora, y en un último esfuerzo desesperado, termina con Irwin a cabezazos. Ya en órbita, abre la esclusa y se deshace de su último compañero. Luego, se limpia la herida, se sienta frente a la consola y graba un mensaje para la Aurora. Les informa lo ocurrido, y se despide, sin saber si lleva en su interior la misma amenaza que intentó evitar.